Económico y trabajo decente. Quiero comenzar esta presentación diciendo una frase que llamó mucho mi atención, que es: el crecimiento económico no sirve de nada si deja a la gente afuera. Es importante saber que en el futuro los empleos y las economías serán urbanas, es decir, que la mayoría de la población mundial vivirá en ciudades. Para asegurar un trabajo decente y un crecimiento económico, estamos frente a un gran desafío. Es necesario crear al año al menos 40 millones de empleos para que así los jóvenes accedan a un mercado laboral sostenible. Dependiendo de cada país y de cada economía, entre un 45 y un 90% son trabajos informales, es decir, no son trabajos decentes. Casi 168 millones de niños, aproximadamente en todo el mundo, son víctimas del trabajo infantil y ni siquiera cuentan con una educación. También estamos frente a una sociedad en la cual la brecha salarial entre el hombre y la mujer es totalmente grande. Es una diferencia entre casi un 4 y un 36% el salario de la mujer por debajo de los hombres. También es cierto que las economías importantes y muchos gobiernos ya están actuando frente a todos estos retos, promoviendo la participación comunitaria y sobre todo están premiando mucho la innovación y también le están dando mucha importancia a los startups y a los emprendimientos, que esto es muy importante para la gente que está saliendo al mercado hoy en día. Y todo esto se hace con el fin de promover y de crear un crecimiento económico sostenible y sobre todo un empleo decente para todos y para todas. También es importante decir que hoy en día, estando en el 2020, todavía hay personas que viven con $2 al día y todavía hay empleos que destruyen el medio ambiente. Y el ejemplo de hoy es muy claro que estamos viviendo un problema económico con el coronavirus y demuestra que se ha paralizado la economía, pero el medio ambiente ha tenido un impacto muy positivo frente a todo esto. Este SDG se enfoca en dar los mismos derechos tanto a las personas capacitadas como a las discapacitadas. Según el proyecto, este objetivo se logrará cumplir en el año 2030. Obviamente este objetivo cuenta con muchas dificultades por parte de ellos, tanto tener como una actitud negativa como que no se les dé la oportunidad para que puedan acceder a cierta información. Es importante tenerlos en consideración, es de suma importancia, ya que tanto ellos, las personas discapacitadas como las capacitadas, tienen el mismo objetivo de poder ganarse la vida con el empleo y poder gozar de ella. A continuación, en la siguiente transparencia podemos ver algunas estrategias que se utilizan para poder mejorar lo que es incorporar a los discapacitados a que puedan tener la posibilidad de trabajar. Entre ellos se han desarrollado diferentes estrategias como el video currículum, el proyecto Vulcano, el proyecto This is More o el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el único propósito de poder ayudar a cada discapacitado a poder mostrar sus habilidades y poder facilitarles la búsqueda de un empleo. Distintos países tienen diferentes maneras de cómo ayudar a que este SDG se cumpla. Entre algunos ejemplos podemos encontrar a El Salvador o Ecuador, que exige la ley que 1 de cada 10 trabajadores tenga que tener alguna discapacidad trabajando en alguna empresa. O también tenemos el ejemplo de Costa Rica, que prácticamente dice que se garantizará un empleo adecuado de acuerdo a la discapacidad que presente cada persona. E incluso tenemos a España, que defiende mucho los derechos para que todos sean considerados por igual y que no exista la desigualdad de género. El trabajo infantil desafortunadamente ha sido una práctica por diversas empresas alrededor del mundo, la cual tiene grandes impactos negativos y sobre todo en la economía. ¿Por qué? Porque en un país donde existe trabajo infantil, lamentablemente los menores de edad no pueden tener una educación con la cual se puedan preparar para en un futuro poder progresar. Hay distintos factores por los cuales ocurre el trabajo infantil. El principal factor por el cual existe el trabajo infantil es que lamentablemente las empresas buscan una mano de obra barata con el objetivo de lucrarse más. Entonces aprovechan de que pueden hacer prácticas de trabajo infantil, dando así una remuneración injusta o en la mayoría de los casos ninguna remuneración a los menores. El problema del trabajo infantil va aún más allá,
dado que distintas personas trafican a los menores con objetivos sexuales, es decir, con el fin de propagar la pornografía infantil y de utilizar a los menores como esclavos sexuales. De esta forma, los menores pierden muchos de sus derechos, incluyendo el derecho fundamental de la educación. Las principales zonas donde ocurre el trabajo infantil es en el continente africano y en el continente asiático. Y los países más afectados son Eritrea, República Democrática del Congo, Somalia, Myanmar y Sudán. En este cartograma, la intensidad de color naranja representa los niveles de trabajo infantil dentro de cada país y la inflación de cada país representa los niveles de trabajo infantil desde menores desde los 5 hasta los 14 años de edad. A continuación hablaremos de un gran problema que también afecta el crecimiento económico y el desarrollo de una economía. Ese es la igualdad de género. Como sabemos, la igualdad de género es un gran problema en el mundo que desacelera el crecimiento económico. Para que el crecimiento económico sea inclusivo, tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a acceder a un trabajo en condiciones de igualdad. Por otro lado, las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de formar parte de la población activa y más probabilidades de ocupar los puestos con peores trabajos, es decir, de peligrosos, inseguros y mal pagados. Estamos hablando que el 63% de las mujeres de 25 a 54 años están representadas en esta población activa, comparándose frente a un 94% de la población activa de los hombres. Es decir, por ejemplo, por cada dólar que gana un hombre, una mujer solo gana 77 céntimos. La mujer hace 2.5 veces más trabajo de hogar que los hombres. Esto no puede seguir pasando y esta desigualdad de género tiene que frenar si queremos un crecimiento económico sostenible y que perdure a largo plazo. Perspectiva futuro. ¿Cómo puede saber uno el futuro de una economía? Una economía siempre va a tender a un crecimiento, es lo que busca cualquier país. Si tu economía decrece, eso afecta a todos, pero si está en constante crecimiento, ese colchón puede servir para cualquier accidente, para cualquier control poblacional y para cualquier eventualidad, en resumiendo. Pero, ¿cómo medís ese crecimiento? Ese crecimiento es diferente para cada nación. Aquí entra un efecto llamado catch up, que dice que las economías más pequeñas tienen que crecer mucho más rápido. Por eso es que muchas economías grandes tienden a estancarse en su ciclo económico. En un ciclo económico eso se refiere a las subidas y las bajadas a lo largo de que se maneja la economía de un país. Y un economista lo que quiere hacer es hacerlo mucho más llano, que no tener tantas subidas y bajadas. Y de esta manera ralentizar la subida para que la bajada no sea tan pesada. Pero estos ciclos económicos tienden a ser muy volátiles. Es muy difícil de controlar. De hecho, esta presentación cuando intentamos concluir hace 2 semanas, el ciclo económico mundial se había ralentizado y se había estancado alrededor de un 3% de crecimiento. Y en estos momentos estamos en una recesión muy pesada que no se espera, y en cuestión de días la economía ha caído en gran medida. Pero entonces, si es tan volátil, ¿cómo uno puede esperar medir una perspectiva a futuro? Eso se tiene que hacer con otros indicadores que no necesariamente son solo el PIB. Y esos indicadores son como, por ejemplo, qué tanto afecta el medio ambiente, o como explicaron nuestros compañeros anteriormente, el trabajo digno. Y este trabajo digno para nosotros es un medidor muy preciso que te va a decir cómo una economía está. No necesariamente cuál tenga más dinero, sino que cada persona individualmente tenga su propia economía, que a medida avance el tiempo va mejorando y mejorando, y que al final la unión de cada persona sea la fuerza que lleve adelante un país.
Para finalizar la explicación del tema 8 y el SDG 8, yo vengo a explicar la parte técnica que existe por detrás del crecimiento económico, a ver si existe una relación positiva entre el crecimiento económico y el trabajo decente. En el 2007 habían 170 millones de personas desempleadas y en el 2012 incrementó este número a 202 millones de personas desempleadas. Se da un incremento de 40 millones durante una crisis. Entonces vemos que claramente el trabajo y el crecimiento económico están altamente relacionados. ¿Y cuáles son los 3 puntos que están por detrás de esto? Son, para que haya un crecimiento económico tiene que haber capital, depende del capital, del trabajo y de la productividad. Pero detrás de estas 3 ideas hay 4 cosas o 4 ideas importantes que hay que marcar, que son la lógica que existe por detrás del crecimiento económico para que sea sostenible. Y al final, si se cumplen estas 4, va a ser también inclusivo. La primera es que sin trabajo decente, si no se cumple este SDG, va a empezar a afectar a otros SDG también, de tal forma que habría poca salud o muy mala salud, también habría hambre y también habría pobreza. Y sin estos 3 tampoco tendríamos crecimiento económico, de tal forma que hay que cumplirlo. Como nosotros ya habíamos explicado qué es lo que es el trabajo decente, nos referimos a que aquí solo hay que cumplirlo de una manera técnica. Luego, el segundo punto, verdaderamente esto nos interesa a todos. Y sí, porque hoy en día nosotros pensamos de una manera individualista, pero deberíamos de empezar a pensar de una manera colectivista, porque si nos beneficia a uno, nos beneficia a todos, y tenemos que crecer en grupo para llegar a la meta juntos. Luego, el tercer punto, la variable más importante es el liderazgo. Los nuevos trabajadores tienen que ser líderes, tienen que tener un pensamiento de emprendedores. Y finalmente, el tema de la mujer, que es un tema muy dado hoy en día. Se le tiende a pagar menos y tiene un trabajo doméstico. Pero si verdaderamente esto fuese realidad, la mujer poco a poco se va a ir incluyendo en la sociedad, de tal forma que si se le paga menos y trabaja igual, se le va a ir incluyendo siempre.